Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar hoy con la segunda clase de inmunología, que es continuación de la clase anterior, en donde vimos fundamentalmente las características generales de la respuesta inmune, y donde vimos también, comenzamos con las características de la respuesta inmune natural o innata. Hoy vamos a comenzar con la segunda parte, que incluye la inmunidad adaptativa. Voy a compartir pantalla con ustedes. Bien, espero que estén viendo bien la pantalla. Bueno, recordemos entonces que la inmunidad adaptativa era aquella que respondía fundamentalmente, específicamente contra los antígenos, y que tenía una característica muy importante, que era la de generar respuesta memoria inmunológica. ¿Cuáles son los componentes de la inmunidad adquirida? Los anticuerpos circulantes, porque estos anticuerpos son producto de la respuesta específica contra esos antígenos, como células importantísimas los linfocitos, porque tienen receptores específicos contra los antígenos, a diferencia de lo que habíamos visto en la clase anterior, de la respuesta innata. Las citoquinas derivadas de los linfocitos, ¿por qué? Porque se producen cuando estos linfocitos son activados específicamente. El sistema inmune asociado a piel y mucosas, y los anticuerpos de las mucosas secretorias. Las células que participan en la inmunidad adaptativa o específica son los linfocitos B y T, porque tienen reconocimiento específico, las células presentadoras de antígenos, que la vamos a llamar CPA, la van a ver así con abreviatura como CPA, las células efectoras, ¿sí? ¿Por qué vamos a tener células presentadoras de antígenos? Porque los linfocitos T, van a ver ustedes que a diferencia de los linfocitos B, que reconocen cualquier antígeno sin necesidad que nadie se lo presente, los linfocitos T necesitan que una célula especializada le presente el antígeno. Vamos a ver después, esperemos que alcancemos en esta clase, si no en la siguiente, cómo es esa presentación antigénica. Y las células efectoras son también los linfocitos, y también células que también actúan en la respuesta innata, como son los eosinófilos, los macrófagos, las células dendríticas, que son parte también de las células presentadoras. Entonces, vamos a ver la inmunidad adaptativa, vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior, que teníamos una inmunidad humoral y una inmunidad celular. La inmunidad humoral, participan en ella los linfocitos B, que son los productores de anticuerpos, que son estas proteínas, que son únicamente producidas por los linfocitos B. Son las únicas células capaces de producir anticuerpos. Los linfocitos T, fundamentalmente, están los linfocitos T helper, que tienen en su superficie un marcador celular que se llama CD4, que quiere decir Cluster of Differentiation 4, que es como una banderita que tienen estos linfocitos, que ya después vamos a ver la importancia que tiene esta molécula CD4 y por qué separa la respuesta inmune celular en dos tipos. La respuesta tipo helper, que es esta que les estoy contando ahora, que serían los linfocitos T helper, o en español colaboradores. Acá la llamamos helper porque en general está muy popularizado el uso de LTH, si linfocitos helper, porque la palabra colaboradores, que sería en español, se puede confundir con citotóxicos, que también empieza con C. Los otros linfocitos T que participan en la inmunidad, que tienen un rol muy importante dentro de esta respuesta inmune adaptativa, son los citotóxicos, y el marcador que tienen en superficie es el CD8. Por otro lado, tenemos dentro de los linfocitos helper hay dos poblaciones muy importantes, en general además hay otra que es TH0, pero las más importantes son la TH1, que sería, a ver si podemos correr un poco esto, porque
yo no lo estoy viendo, esto, compartiendo pantalla no deja que ustedes puedan ver esto. A ver ahí. Los linfocitos TH1 intracelulares, con respuesta intracelular, perdón, y los linfocitos TH2 que participan fundamentalmente en la respuesta inmune a antígenos extracelulares. Ahora sí voy a volver a la presentación. Bueno, acá vamos a ver la diferencia de las citoquinas que intervienen en la respuesta inmune innata, que sería la de la izquierda, y la inmunidad adaptativa, que serían los de la derecha. En la izquierda vamos a ver que quiénes son los que producen citoquinas los macrófagos, ¿sí? Habíamos hablado del TNF, la interleuquina 1, ¿sí? La interleuquina 12 y la interferón gamma, también el natural killer produce algunas citoquinas. Entonces vemos cómo en la inmunidad innata la producción de citoquinas fundamentalmente se va a relacionar a la producción de inflamación, ¿sí? A su vez, vamos al cuadrado de la inmunidad adaptativa, que es el de la derecha, donde vamos a tener los linfocitos T CD4, que son los principales linfocitos productores de citoquinas. Fíjense que estos linfocitos T CD4 en este momento, cuando son activados, van a producirse más linfocitos, o sea que se van a multiplicar esos linfocitos, y van a producir distintas citoquinas, por ejemplo, interferón gamma, interleuquina 2, 4, 5, también interferón gamma acá, y interleuquina 2 también para activar otros tipos celulares. Fíjense que la interleuquina 2 es la primera interleuquina que va a producir, va a favorecer la multiplicación de estos linfocitos TCD4. ¿Y cómo se produce esa activación? A través de esta célula presentadora de antígeno que la va a estar activando por presentación de antígeno. Es decir, que el linfocito TCD4, cuando recibe un antígeno, reconoce un antígeno en su superficie presentado por una célula presentadora, se va a activar, se va a multiplicar y va a comenzar a producir citoquinas. Acá están separadas por tres actividades principales. Interferón gamma, que va a activar los macrófagos, interleuquina 2, 4, 5 y también interferón gamma, que va a activar los linfocitos B para que produzcan anticuerpos, y también el interferón gamma y la interleuquina 2 va a activar a los linfocitos TCD8, que van a diferenciarlos y van a tener una acción citotóxica. Es decir, que en la inmunidad adaptativa, la activación de los linfocitos TCD4 va a desencadenar una cantidad de activaciones sucesivas que van de otras células, como son los macrófagos, los linfocitos B y los linfocitos T. Pero fíjense algo interesante en esta diapositiva, que la inmunidad innata está relacionada con la inmunidad adaptativa. Entonces, ¿cómo se hace esto? El macrófago, a través de una citoquina, que no la habíamos nombrado todavía, creo que es la interleuquina 12, va a activar a los linfocitos TCD4. También va a estimular, mejor dicho, a los linfocitos TCD4. Sería la palabra estimular y no activar. Porque la activación se produce por la unión del antígeno con el receptor del linfocito T. Entonces, fíjense que esto es bastante complejo, no se asusten, lo van a ver en los módulos, está explicado también en los módulos, lo van a ver con el docente de la comisión. Esto simplemente para que lo tengan también de apoyo cuando estén viendo el módulo y lo puedan volver a ver y escuchar. Una cosa muy importante es hablar de los órganos linfáticos. Esto lo van a ver bien detallado en los seminarios, con los módulos, pero simplemente a los efectos de que puedan comprender bien lo que estamos diciendo en los teóricos, vamos a ver que tenemos órganos linfáticos primarios o centrales y órganos linfáticos secundarios o periféricos.
Los órganos primarios centrales son los lugares de generación o donde se forman los linfocitos. Estos son la médula ósea y el timo. Estos son los órganos linfáticos primarios. Los órganos linfáticos secundarios o periféricos es donde se inician las respuestas adaptativas, es decir, donde hay un reconocimiento antigénico, donde se une el antígeno a las células que son las que reconocen los linfocitos T y los linfocitos B. Estos órganos son también la médula ósea, los ganglios, el vaso, lo que llamamos MALT, SALT y GALT, que son sistemas linfáticos asociados a mucosas, a la piel y al sistema gastrointestinal, y el tejido linfático disperso. Como ven ustedes, la médula ósea juega doble papel. Es un órgano primario porque se generan ahí los linfocitos, ya sea tanto los linfocitos T o los linfocitos B, se originan a partir, vamos a repasar esto, de una stem cell, esa es en la médula ósea, y también maduran, ¿sí? Los linfocitos B van a madurar en médula ósea, mientras que los linfocitos T van a madurar en el timo. Y en la médula ósea también se produce reconocimiento antigénico y se inician respuestas específicas. Por lo tanto, también es un órgano linfático secundario. Acá vamos a recordar, esto ustedes lo han visto seguramente con mucho detalle en histología, cómo se producen las células de la sangre y del sistema inmune, que todo parte de la célula madre o stem cell de la médula ósea. A partir de ahí tenemos un precursor mieloide y un precursor linfoide. Del precursor mieloide se va a generar la serie roja, los eritrocitos, las plaquetas, los granulocitos, que son los neutrófilos, basófilos y eosinófilos, y el promonocito, ¿sí? Que es el que va a dar origen al monocito y a su vez a los macrófagos. O sea que fíjense que todo esto que ustedes vieron en histología juega un rol muy importante en la respuesta inmune. Así que si tienen también algo para volver a repasar de lo que han visto en histología, es interesante que vuelvan a ver esos apuntes. Con respecto al precursor linfoide, también es importantísimo en la respuesta inmune, muy importante, fundamental. Y de aquí es donde sale la célula B o linfocito B, la célula T, que va a dar lugar a los linfocitos helper y citotóxicos, y los natural killer. Fíjense que los natural killer son también linfocitos, vienen de un precursor linfoide, pero son distintos, ¿sí? Son diferenciaciones diferentes a B y T. Lo más importante que los diferencia es que los natural killer no tienen receptores para antígenos específicos. Bueno, acá tenemos es lo mismo que mostré antes, y importante, bueno, una cosa que no estaba ahí, que es las células dendríticas, que también derivan del precursor mieloide, no derivan del precursor linfoide. Acá las tenemos abajo. Las células dendríticas inmaduras son estas que son como estrellitas, que las tenemos acá, son las que están en la sangre, derivan del precursor mieloide también. Bueno, fíjense que de la línea linfoide, que es la que está acá a la izquierda, vamos a tener los linfocitos B, o células B, que van a dar lugar a los plasmocitos, también llamados células plasmáticas, que son los linfocitos B activados para producción de anticuerpos, y la célula T va a dar lugar a un linfocito T activado, que es el que va a tener dos funciones. O puede ser helper y producir citoquinas, o puede ser un citotóxico y producir una acción lítica sobre las células infectadas. Esto ya lo vamos a ver con más detalle. Bueno, como resumen, le voy a achicar esto porque no quiero que vean bien el cuadro completo, que no me tape abajo. Resumiendo las características principales de los linfocitos, vamos a ver la clase del linfocito, las funciones de linfocitos, los marcadores fenotípicos más importantes. ¿Qué quiere decir esto? Que son marcadores genéticos que se expresan, por eso son fenotípicos, expresados generalmente en la superficie del linfocito.
Los receptores para antígeno, ¿qué quiere decir esto? Son moléculas diferentes a los marcadores fenotípicos, y estos receptores son los que sirven para que el linfocito, ya sea T o B, reconozca el antígeno y se active. Y luego vamos a ver qué porcentaje del total de los linfocitos de la sangre pertenece a cada clase. Los linfocitos B, estos son los que se producen y activan en la médula ósea, su función principal es la producción de anticuerpos. También ya vamos a ver que son células presentadoras de antígeno, pero su principal función y la que es exclusiva del linfocito B es la producción de anticuerpos. ¿Qué marcadores fenotípicos tienen? Tienen receptores para el fragmento FC de las inmunoglobulinas, que ya vamos a ver qué es, y moléculas de HLA2. Esto también lo vamos a ver en la clase, posiblemente en la clase de hoy. ¿Y cuál es el receptor para antígeno en la superficie de linfocitos B? Es una inmunoglobulina de superficie. Ya vamos a verlo también, cómo se dispone esa molécula y cómo sirve para que el linfocito B capte el antígeno y lo una a su superficie. El 10 al 15% del total de los linfocitos de la sangre corresponde a linfocitos B. Sin embargo, vamos a ver en cuanto a porcentaje que son más importantes en cuanto a número los linfocitos T en la sangre. Los linfocitos T helper, ¿cuál es su principal función? Producir citoquinas. Y esto va a producir dos cosas muy importantes. Estimulan los linfocitos B y activan a los macrófagos. ¿Sí? Entonces, esas dos principales funciones la hacen a través de citoquinas. Distintas citoquinas, ya hemos visto en una diapositiva anterior, si quieren pueden volverla a ver, cuáles eran los roles de las citoquinas en la inmunidad adaptativa. ¿Qué marcadores fenotípicos tienen? Más importantes, porque tienen un montón. La molécula de CD4, que va a ser la que les va a poner la etiqueta de ser linfocitos helper, y la va a diferenciar de los citotóxicos, que son CD8, y la molécula de CD3. Ya vamos a ver que esta molécula la comparten con los linfocitos citotóxicos. Esta es la molécula que la va a caracterizar como linfocitos T. El receptor para antígeno es el TCR o T-cell receptor, quiere decir que es el receptor específico de antígeno del linfocito T. Este receptor lo tienen tanto los linfocitos helper como los citotóxicos. En cuanto al porcentaje, son más numerosos los helper que los citotóxicos. El TCR ya lo vamos a ver, es una molécula que está insertada, muy similar a la inmunoglobulina de superficie, pero la estructura es diferente. Y vamos a ver que el TCR es distinto, la forma de activación del helper y del citotóxico es diferente. La función del linfocito citotóxico es lisis de células infectadas. Esto lo hace a través de una serie de sustancias líticas que posee, de gránulos de sustancias líticas, y lo hace a través de algo que ya después se lo voy a recordar, que es el beso de la muerte apoptótica. Es decir, se pega a una célula y le transmite una serie de sustancias que van a producir la lisis. Y otra de las funciones es activar a los macrófagos. Los natural killers, recordemos que son linfocitos de la inmunidad natural. Su acción es similar en eso a los citotóxicos, porque producen lisis de células infectadas, pero no tienen CD8 ni CD3, tienen receptores para FC de inmunoglobulinas y tienen una molécula que se llama CD16. No tienen receptores para antígenos. Estos signos de pregunta indican que es un tema que está siempre en revisión, viendo si realmente tienen algún tipo de molécula que pueda servir para reconocer antígenos específicamente, pero hasta el momento no tienen receptores de antígenos reconocidos y son aproximadamente el 10% del total de los linfocitos de la sangre. Bueno, con respecto, siguiendo con el otro tipo celulares, fíjense que el macrófago lo vamos a ver representado
como una célula que tiene invaginaciones y evaginaciones de la membrana, que le sirven para moverse y además le sirven para captar, para englobar antígenos. Las células dendríticas tienen forma de estrella y son, captan antígenos, son grandes captadores de antígeno, y van a ver cómo modifican sus funciones a lo largo de la respuesta inmune, sus características, mejor dicho, cuando tienen que captar antígenos y cuando tienen que procesarlos. Y los neutrófilos, fíjense que es una célula bastante grande, bastante más grande que los eritrocitos, y que tiene gránulos de características neutrófilas. El eosinófilo tiene un núcleo en forma de, como si fuera una herradura, y tiene gránulos eosinófilos de color, se tiñen con la coloración de Giemsa, se tiñen en color amarillo anaranjado. Los basófilos, los gránulos de basófilos son oscuros, son violeta oscuro, azul oscuro, y los mastocitos, fíjense, que eran los monocitos circulantes, fíjense cómo están, cómo se presentan también como con gránulos. Bueno, ¿cuáles son las células presentadoras de antígeno por excelencia? Son las células dendríticas, que son las células especializadas y cuya función prácticamente es la de presentar antígenos a los linfocitos T, los macrófagos y los linfocitos B. Acá los tenemos, las tres células. ¿Y por qué existen estas células presentadoras de antígeno? Porque los linfocitos T no reconocen los antígenos en forma natural, en la forma que se presentan, sino que solo reconocen antígenos proteicos, a diferencia de los B, que reconocen cualquier tipo de antígeno, y de un tamaño pequeño, que tengan entre 12, 15 a 20 aminoácidos. Porque lo vamos a ver cuál es la estructura donde se va a ubicar el antígeno, que es realmente una hendidura pequeña. Por eso existen las células presentadoras de antígeno. En esta diapositiva, me quedé sin, no se las volví a compartir ampliada, disculpen. En esta diapositiva vamos a ver una célula de Langerhans, que son las células dendríticas de la piel, que así se llaman, células de Langerhans, creo que lo vimos en la clase anterior, que es una célula estrellada que se va a encontrar en la epidermis, como dice acá, y está fenotípicamente inmadura, es decir, no ha desarrollado, no ha expuesto algunas de sus funciones en movimiento. Esa célula de Langerhans, fíjense que va a capturar un antígeno entero, ¿sí? Un antígeno bastante grande. Va a estimularse y va a perder lo que dice acá arriba, fíjense, la pérdida de la adhesividad. Esa célula va a perder, digamos, la propiedad de pegarse a la epidermis y va a empezar a migrar. Entonces va a ser una célula de Langerhans migrante. Se va a producir la migración y luego la maduración y la migración. Fíjense que este antígeno va a ser procesado dentro de esta célula de Langerhans y va a ser expuesto en la superficie. Fíjense que acá está primero está dentro y luego lo va a exponer en la superficie de la célula dendrítica. Esto va a viajar hacia el ganglio linfático, y en el ganglio linfático este antígeno expuesto en la superficie de la célula dendrítica va a ser reconocido por un linfocito T. Este linfocito T, ¿sí?, puede ser un T CD4 o un T CD8. Después vamos a ver de qué depende eso. Pero fundamentalmente, fíjense todo este proceso que va a ser la captura del antígeno, está acá en el título, la captura del antígeno, la migración, la maduración y procesamiento, y luego la activación de linfocitos T naive, quiere decir vírgenes, que no han reconocido el antígeno, en los ganglios linfáticos asociados a la piel.
Fíjense que esto, clínicamente, ¿cómo se evidencia? Cuando tenemos una infección, en donde ya actúa la inmunidad adaptativa, se va a inflamar el ganglio cercano a la puerta de entrada. Por ejemplo, si tenemos una inflamación en el brazo, se va a inflamar el ganglio axilar. Fundamentalmente van a aparecer ganglios axilares. Ustedes como médicos van a, cuando hagan una revisación clínica, cuando tengan que buscar signos y síntomas para detectar una enfermedad, van a palpar a ver si el paciente tiene ganglios. Si tiene ganglios y la ubicación donde esté, se va a relacionar con un proceso inflamatorio generado en el lugar en donde ese ganglio irrigado, digamos que la linfa y la sangre van a pasar por ese ganglio. Fíjense entonces todo este proceso y la importancia que tiene las células dendríticas. Como las células de Langerhans son las que están en la piel, esas células tienen un rol muy importante porque la piel es nuestro órgano primero que va a detectar los antígenos que quieran entrar a través de este órgano, a través de la piel, ¿sí? Que es la que tiene mayor superficie de exposición. En las mucosas ocurre algo similar, pero son otras células dendríticas. Bueno, el ciclo biológico de los linfocitos, lo vamos a tener acá, se generan en la médula ósea ambos, los B y los T. Maduran en la médula ósea los linfocitos B y en el timo los linfocitos T. Luego estos linfocitos maduros migran a los órganos linfáticos secundarios, allí si se encuentran con el antígeno, ya sea los T o los B, se van a activar, se van a diferenciar y van a proliferar. En cambio, si estos linfocitos que migraron a los órganos linfáticos no se encuentran con antígenos, van a ir a la apoptosis, es a la muerte celular programada. Vamos a ir otra vez a pantalla completa. Perfecto. Bueno, todo esto de la maduración lo van a ver con mucho detalle en el seminario, lo van a tener en el módulo, lo tienen en el módulo 2 de inmunología, donde está explicada un montón de elementos y de pasos intermedios en la activación y en la proliferación, en la que actúan muchas citoquinas y muchas otras moléculas que van a ser las responsables de mantener una población estable, ya sea también de linfocitos como cualquier otra de las células producidas en la médula ósea. Simplemente a los efectos de que vean, la localización de los órganos linfáticos están en todo el organismo. Fíjense acá con más detalle que vamos a ver que está formado sí, por vasos linfáticos y por estos que serían los como válvulas y ganglios que van a frenar el retroceso de la linfa. O sea, la linfa va a ir de la periferia hacia los ganglios, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos ganglios linfáticos absolutamente en toda nuestra economía. Ganglios axilares, ganglios cervicales, en la subclavia, en el tórax, intercostales, paraórticos, vasos, tenemos ganglios mesentéricos, es decir, absolutamente hay ganglios en todos lados y gracias a eso es que nosotros tenemos la posibilidad de defendernos por cualquier vía de las que entren antígenos. El ganglio tiene una estructura, que esta también la van a ver, no quiero detenerme en esto, pero lo que sí les quiero decir, que el ganglio tiene una forma riñonada y tiene zonas más especializadas en las presencias de linfocitos B, que es la corteza, fíjense, la zona B es una zona de folículos B, en la zona paracortical, y tenemos también linfocitos T en la zona paracortical y tenemos una zona medular. Una cosa interesante que ustedes tienen que ver que en los ganglios linfáticos la entrada es a través de los vasos aferentes linfáticos, es decir, que entra por la periferia y se va concentrando hacia adentro como un filtro.
¿Qué permite esto? Que los antígenos que van a entrar puedan encontrarse ya sea con la zona B y la zona T paracortical, y es como si fuera a filtrar los antígenos y luego van a salir por los vasos eferentes. A su vez, fíjense que la zona paracortical está irrigada por la circulación sanguínea también, ¿sí? Es decir, que la presencia y el rol de los ganglios lo van a ver con más detalle en el módulo 2, juega un rol muy importante en el reconocimiento antigénico y el procesamiento de los antígenos por su estructura y los lugares estratégicos donde están ubicados los ganglios. Bueno, vamos a las propiedades importantes de la respuesta inmune adquirida. La más importante, ya lo habíamos mencionado, es la memoria, ¿sí? La memoria inmunológica, ¿qué quiere decir? Que las células que han sido activadas por un antígeno quedan guardadas ya con una información muy importante, que es reconocer más efectivamente el antígeno en las sucesivas exposiciones que vayan a venir, y lo cual hace que la respuesta a la segunda exposición y las sucesivas sea más rápida que la primera. Y a su vez, esos van a quedar guardados, ¿sí? Fundamentalmente en los ganglios, van a estar las células de memoria, y esas células van en los ganglios, en los órganos linfáticos, básicamente. Los ganglios y en la médula también, por supuesto, y van a quedar esas células de memoria disponibles por mucho tiempo. Otra de las funciones, de las propiedades importantes, es la focalización de la respuesta inmune al sitio de entrada del antígeno para mejorar la eliminación del mismo, ¿sí? Esto lo hace a través de las células que captan los antígenos y que los llevan a los ganglios cercanos al sitio de puerta de entrada, donde se desarrolla fundamentalmente los procesos de la inmunidad adaptativa. Las características de la inmunidad son la especificidad. Esto lo va a diferenciar fundamentalmente de la innata, es decir, los antígenos, para ser reconocidos y que la inmunidad adquirida o adaptativa se desarrolle y comience, es la especificidad, es decir, la llave que entra en el cerrojo. Es decir, tiene que entrar la llave específicamente en la cerradura. El antígeno sería la llave y la cerradura serían los receptores de los linfocitos que van a reconocer los antígenos. La otra característica es la diversidad. ¿Por qué? Porque los linfocitos existentes en nuestro organismo, no activados, los que están en nuestro organismo, son capaces de reconocer todos los antígenos posibles de la naturaleza. Esos antígenos son entre 10 a la 9 y 10 a la 11 posibilidades diferentes de antígenos. La memoria, que ya la nombramos, la autolimitación, ¿qué quiere decir? Que la respuesta inmune debe de alguna manera, una vez que se produjo la activación, la resolución del foco infeccioso, debe autolimitarse, es decir, debe frenar debe producirse una regulación de la respuesta de manera que se frene, porque si no estaríamos permanentemente actuando contra un determinado agente o antígeno. Entonces la autolimitación es muy importante. El otro aspecto importantísimo es la discriminación entre lo propio y lo no propio. ¿A qué llamo propio? A todo aquello que me pertenece a mí. Y es importante que, entonces, por descarte, lo no propio es todo lo que no es mi cuerpo. Entonces, es muy importante que la inmunidad adquirida separe esto, para que mi cuerpo no reaccione contra mí mismo, sino que reaccione contra lo exógeno, lo externo, lo que no es propio. Esta situación, vamos a ver cómo lo hace, ¿eh? Es realmente muy interesante. Durante muchos años esto se desconocía, era un misterio de la inmunidad, cómo hacía la inmunidad para reaccionar contra algo no propio y no reaccionar contra algo propio. La discriminación se produce a través de las moléculas del complejo de histocompatibilidad. Ahora vamos a ver después
cómo hace ese complejo para discriminar lo propio de lo no propio. Y luego la especialización. Vimos que los linfocitos, que son las células principales de la inmunidad adquirida, se especializan. Vimos que los linfocitos B inmaduros se van a especializar en células plasmáticas productoras de anticuerpos, y los linfocitos T maduros se van a especializar en linfocitos T helper, productores de citoquinas, y en linfocitos T CD8, que producen efectos citotóxicos. Es decir, esto es muy importante, es una característica que vamos a ver que juega un rol muy importante en la respuesta inmune. Para resumir y poder repasar las características de la innata y la adaptativa, vamos a ver en cuanto a la especificidad. Vimos que la innata reconoce estructuras microbianas compartidas. ¿Se acuerdan que eran grandes grupos de moléculas? Por ejemplo, la superficie de la pared bacteriana, de las gram positivas y de las gram negativas, el lipopolisacárido, ciertos patrones de superficie de los virus. En cambio, la adaptativa es todo tipo de antígeno microbiano y no microbiano también, ¿sí? Hablamos en la primera clase que la inmunidad juega un rol muy importante también en lo que es el cáncer, el reconocimiento de células y sustancias y proteínas que no son nuestras, es decir, que son anómalas. La diversidad. La diversidad de la inmunidad innata es limitada, si bien tiene una gran diversidad, porque vamos a ver que reconoce un montón de estas estructuras microbianas compartidas de forma bastante extensa, es limitada respecto a la adaptativa, que es muy extendida. En cuanto a la memoria, no deja memoria la innata y la adaptativa sí, no reactividad sí lo propio, ambas tienen esta que no reaccionan contra lo propio, reconocen lo propio y lo no propio. Vieron que ayer dijimos que estos patrones de estas estructuras compartidas no están presentes en el hospedador, no están presentes en el humano, sí son de microorganismos y parásitos y no son de los humanos. Por lo tanto, hay no reactividad sí lo propio. En un resumen de las componentes, vemos que como barreras físicas y químicas, en la innata vamos a tener la piel, los epitelios, el ácido clorhídrico, todo lo que vimos, y en la adaptativa, las barreras físicas son los linfocitos epiteliales, que eso todavía no lo vimos, que son linfocitos que se encuentran dentro de la piel, intraepiteliales, y los anticuerpos generados en las mucosas, secretados en las mucosas, ya lo vamos a ver. En cuanto a proteínas séricas de componentes, en la innata tenemos el complemento como proteínas fundamentalmente de la inmunidad innata, y en la inmunidad adaptativa las proteínas más importantes son los anticuerpos. Y en cuanto a células de la inmunidad innata tenemos los fagocitos, tenemos los macrófagos, los neutrófilos, los natural killer, las células dendríticas, y en cuanto a la adaptativa tenemos los linfocitos T y los linfocitos B, que son los únicos que tienen reconocimiento antigénico específico. Pero esto tenemos que tener en cuenta, que también se los comenté en la primera clase, se los quiero recordar ahora, que la inmunidad innata y la adaptativa no son compartimientos estancos, que decir separados, sino que hay vínculos entre ambas. La inmunidad innata influye sobre la naturaleza de la adaptativa a través de las citoquinas secretadas. Recuérdense que vimos una diapositiva en donde la inmunidad innata se unía a la inmunidad adaptativa a través de la interleuquina 12, secretada por el macrófago. Eso ténganlo en cuenta. Luego tenemos muchos mecanismos efectores de la inmunidad adaptativa que usan componentes de la inmunidad innata. Por ejemplo, ADCC, que es la citotoxicidad mediada por anticuerpos. El complemento, la vía clásica del complemento. Acuérdense que la vía clásica del complemento, lo vimos en la clase anterior, se activaba a través de la presencia de un complejo antígeno-anticuerpo, es decir, que tuvo que haber una respuesta inmune específica para que se active la vía del complemento, que es inespecífica. La opsonización.
La opsonización, los anticuerpos que recubren por ejemplo, una bacteria, porque ha reconocido antígenos en su superficie, van a opsonizar, es decir, van a favorecer la fagocitosis, o sea que también es otra relación entre ambas, la fagocitosis producida por los macrófagos. Entonces, podemos decir que la inmunidad adaptativa mejora los mecanismos de la inmunidad innata. Voy a decirles, vamos a seguir un poquito más, viendo las fases de la respuesta inmune adquirida, como para organizar lo que vimos hasta ahora, que era ver los tipos de inmunidad y ver los componentes de cada inmunidad, algunas características de ellos, y ahora lo que vamos a ver es cómo se desarrolla esa inmunidad, qué etapas tiene, cómo se va encadenando un proceso con el otro. Las fases de la respuesta inmune adquirida o específica, vamos a ver 4 fases importantes. La primera es el reconocimiento del antígeno, es decir, para que esto funcione tiene que unirse la llave y la cerradura. Este es el primer paso, que sin ese reconocimiento antigénico la respuesta inmune adquirida no funciona. Es decir, no va a seguir los otros 3 pasos que siguen. El reconocimiento antigénico quiere decir que una llave va a entrar sí o sí en una cerradura sola. Esa llave que les va a pasar como pasa cuando vamos, tenemos un montón de llaves y una sola va a entrar en la cerradura. Eso va a hacer que seleccione esa célula. Eso lo llamamos selección clonal. De todos los linfocitos o todas las cerraduras a las cuales esta llave pudiera haber entrado, solo se va a activar aquella cerradura en la que entró la llave. Es decir, ese linfocito en el que produjo el reconocimiento de ese antígeno se va a activar y va a producir una activación clonal, es decir, se va a multiplicar exactamente como el linfocito original que reconoció ese antígeno. A eso llamamos selección clonal. Se va a seleccionar un clon de todos los posibles que se pudieran haber reconocido el antígeno. Luego de la selección clonal, que viene siendo la selección y multiplicación, va a haber una activación de ese linfocito. Se seleccionó y luego se va a proliferar, se va a multiplicar, va a pasar de un estado G0, silente del linfocito, a un estado de proliferación con multiplicación, es decir, se va a reproducir ese linfocito, y luego a diferenciar. Esa diferenciación, por ejemplo, en el caso de los linfocitos T, y lo mismo en los linfocitos B, se va a producir ya sea en la médula ósea o en el timo, la diferenciación, ¿sí? Y luego vamos a pasar a la fase efectora. Por ejemplo, si hablamos de los linfocitos B, la fase efectora va a ser la producción de anticuerpos. Esos anticuerpos que se van a liberar del linfocito B van a captar todos los antígenos iguales a los que reconoció y van a bloquear, o lo que llamamos nosotros neutralizar, la infección, ¿sí? Esto es lo que, les quiero hacer después un comentario final. Esta fase efectora es fundamental porque es el motivo por el cual existen estos linfocitos, es para que neutralicen las infecciones que se produjeron por los microorganismos que tienen esos antígenos. Y luego se produce la homeostasis. La homeostasis, ¿qué quiere decir? Equilibrio, ¿sí? Entonces, tiene que haber un freno de esta respuesta inmune para llegar a un equilibrio y que el sistema inmune llegue a un estado igual al que estaba. Toda esta fase, fíjense lo importante de la fase efectora del reconocimiento. Piénsenlo ustedes en la infección por el virus de COVID. En nuestro cuerpo, cuando adquirimos la enfermedad, por ejemplo, nos infectamos con el virus del COVID, va a haber un antígeno, va a haber antígenos, muchos de estos antígenos son los que están en la superficie del virus, por ejemplo, el antígeno de Spike, que es la espícula del virus,
va a activar clones, va a activar un clon, en realidad se van a activar varios porque son varios los antígenos, pero pensemos en un solo antígeno, se va a activar un clon, se van a multiplicar esos linfocitos, van a proliferar, se van a diferenciar, se van a producir anticuerpos, por ejemplo, si fueran linfocitos B, y esos linfocitos B van a unirse a muchos virus que van a estar circulando, que van a estar en células, porque los virus son intracelulares, se van a unir, ya vamos a ver cómo, y van a bloquear esos virus y van a, digamos, a lograr frenar la diseminación y la multiplicación viral. Y luego va a llegar a un equilibrio. Cuando todo esto pasa, la respuesta inmune se frena. Cada infección va a tener un tiempo diferente para esta fase de la respuesta inmune, pero les quiero decir que todo esto fundamental está pasando en cualquier infección, ya sea viral, bacteriana, parasitaria, de hongos. Si lo queremos ver, este es un gráfico del Reut. Si lo queremos ver, vamos a ver linfocitos que vamos a ver que tienen en su superficie, vamos a ver que tienen moléculas, y vamos a ver que hay moléculas distintas. ¿Por qué? Porque estas son las cerraduras, y la llave, este antígeno tiene un antígeno cuadradito, así graficado por supuesto, y la llave, la cerradura, perdón, permite que este entre perfectamente, pero no este, ni este. Entonces, este antígeno va a activar selectivamente a un linfocito virgen, que estaba en estado G0, que estaba virgen, no tenía ningún antígeno que haya reconocido, y luego fíjense, ¿qué va a pasar? Se va a activar y se va a clonar. Va a haber la selección del clon primero y luego la proliferación clonal. Ese linfocito se va a multiplicar en dos, cada uno en dos, y cada uno en dos, y cada uno en dos, etc. Esta proliferación es fundamental para amplificar la respuesta, porque con un solo linfocito no hacemos nada, no se soluciona el proceso, no hay una respuesta inmune efectiva. Entonces fíjense que por un lado, un grupo de linfocitos se va a diferenciar y se van a producir células plasmáticas, que son estas que están acá abajo, que van a ser especializadas en producir anticuerpos, que son las llamadas células efectoras que generan la respuesta inmune, en este caso de tipo B, porque son células productoras de anticuerpos. Pero fíjense que algunos de estos linfocitos que fueron clonados, que se multiplicaron y que tienen este receptor para reconocer el antígeno cuadradito, se van a guardar, se van a madurar y van a guardarse como células de memoria. Entonces, estas células de memoria maduras van a quedar como soldados a la espera de un nuevo ataque por este antígeno. Espero que lo entiendan. Estaba también explicado en el módulo, también están estos gráficos, o sea que cuando les toque inmunología, que primero van a tener bioseguridad, va a ser la segunda, el módulo 2, va a ser el de inmunidad, van a tener esta misma explicación. Bueno, si lo vemos en las distintas fases, fíjense que acá vamos a tener fases de la inmunidad adaptativa. Estas diapositivas son del ABAS, ese libro lo tenemos nosotros en la cátedra. Lamentablemente en la virtualidad no tenemos nosotros acceso, y ustedes tampoco, a la cátedra. Nosotros sí podemos ir a hacer investigación con permiso y protocolos, pero no tenemos posibilidad de ustedes de mostrarle, pero sí quizá lo pueden ver, lo pueden encontrar en internet. Está el libro que está en inglés y está traducido al español. La traducción al español es bastante mala y con bastantes errores. El libro que está, la parte en inglés sí está muy buena, pero bueno, si ustedes no dominan el inglés y lo quieren encontrar, lo pueden ver, lo pueden quizá buscar en internet que esté alguna edición. Bueno, entonces, fíjense que además de las células que ahora vamos a ver qué es lo que está pasando, además de eso hay una curva, ¿sí? Como una curva, como una campana de Gauss que pareciera. Fíjense que hay un momento que la inmunidad, si vamos a ver
en cantidad, o sea, la vamos a ver cuantitativamente, la inmunidad comienza baja, o sea, no hay una producción, no hay una activación, luego hay un pico, que es la fase de activación, luego en la fase efectora comienza la declinación de la curva. ¿Por qué? Porque se produce la eliminación de los antígenos en la fase efectora, lo cual va frenando la respuesta inmune, y luego hay un declinamiento, que es la homeostasis, que se produce por apoptosis de todas las células que trabajaron, que cumplieron su función y van a ir a la muerte programada, y luego a la memoria. Vamos a desentrañar este gráfico que está, como dice acá abajo, el tiempo después a la exposición al antígeno. Va a haber primero un reconocimiento antigénico. Las células rosadas son los linfocitos T, y las células violetitas o lilas son los linfocitos B. Acá tenemos el antígeno, que está puesto como dos semillitas, parecen marrones. Este antígeno va a ser reconocido directamente por el linfocito B sin necesidad de célula presentadora, y el linfocito T sí tiene célula presentadora. Fíjense que acá hay un macrófago como célula presentadora que procesó este antígeno grandote, que no es capaz de reconocerlo, y lo procesa y se lo presenta al linfocito T. Luego hay eso que hablamos este sería el proceso de selección clonal, donde reconoce específicamente, ya sea un T o un linfocito B, va a reconocer específicamente ese antígeno. Ahí se va a desatar la proliferación clonal de linfocitos B y linfocitos T. Se va a producir, se van a especializar y madurar las células en la producción, los linfocitos B en la producción de anticuerpos, y los linfocitos T en linfocitos T efectores, que van a ser tanto pueden ser TCD4 o TCD8, o ambos. Y luego comienza la fase efectora con la eliminación de antígenos. La inmunidad humoral va a ver con la producción de anticuerpos que son externos. Fíjense que acá un anticuerpo captó el antígeno, y entonces, por ejemplo, que fuera una bacteria, y la va a ir destruyendo. Y luego, en la inmunidad mediada por células, puede ser tanto una inmunidad de CD4, que va a ser la producción de citoquinas, o un efecto citotóxico. Una vez que empiezan a eliminarse los antígenos, comienza la declinación y homeostasis a través de la apoptosis de todas estas células que van a destruirse. Todas estas células que ya intervinieron van a destruirse. Y van a quedar, sí, las células de memoria sobrevivientes. Estas células de memoria van a quedar acantonadas en los órganos linfáticos secundarios, que son aquellos donde van a poder encontrarse con los antígenos. Bueno, vamos a dejar acá en esta clase para no hacerla demasiado larga, y a continuación vamos a tener una tercera clase de inmunología, donde vamos a complementar todo esto que venimos viendo con los otros pasos de la inmunidad. Vamos a ver este paso muy interesante, cómo es el reconocimiento antigénico en los linfocitos T. Así que los dejo hasta la próxima clase. Quedo a la disposición de cualquier consulta a través de la página de la plataforma PEDCO, o lo mismo con sus docentes pueden efectuar las consultas, y yo les diría que esperen fundamentalmente a cursar el módulo 2 de inmunología, donde se le van a aclarar varios de estos puntos porque los van a ver con más detalle en el módulo. Así que los espero en la próxima clase. Hasta luego.